Hola, mi nombre es Weimar Sandy, del paralelo 2 de 9, y hoy vengo a brindar la información sobre la estadística. Pero antes, ¿qué es la estadística? Pues es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de los datos, así como el proceso aleatorio que los genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Sabiendo eso, sé que te gustará la historia de la estadística, de cómo inició todo. ¿Quieres saber cómo inició todo? Pues quédate. a- Bueno, iniciando la historia de la estadística, se dice que desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Los egipcios también utilizaban la estadística en analizar los datos de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo 3000 a.C. Los libros bíblicos de números y crónicas incluyen en algunas partes trabajos de estadística. En las pirámides de Egipto se encontraron pinturas que muestran juegos de azar provenientes de la primera dinastía. Otro dato muy importante es que los dados más antiguos que se han encontrado se remontan a unos 3000 años antes de Cristo y se utilizaban tanto en el juego como en ceremonias religiosas. Los oráculos, sacerdotes o pitonisas de Grecia y Roma utilizaban la configuración resultante de tirar 4 dados para predecir el futuro y revelar la voluntad favorable o desfavorable de los dioses. El cálculo de probabilidades se consolida como disciplina independiente en el periodo que transcurre desde el año 1501. El cálculo de probabilidades se extiende a problemas físicos y actuariales. El principal impulsor de su desarrollo durante ese periodo es el conjunto de problemas de astronomía y física que surgen ligados a la contrastación empírica de la teoría de Newton en 1642 a 1782. Si hablamos de otro antecedente muy importante para la estadística, pues tenemos que hablar del doctor Bernoulli. De 1700 a 1782 proporciona la primera solución al problema de estimar una cantidad desconocida a partir de un conjunto de mediciones de su valor que, por el error experimental, presentan variabilidad. Otros importantes autores que contribuyen al desarrollo de la estadística son Marqués de Laplace, Bravais y el geólogo y astrólogo Benjamin Peirce. Por tanto, a mediados del siglo XIX existen ya las herramientas básicas que van a dar lugar a la estadística actual. Sin embargo, la aplicación de estos principios se restringió a la física y la astronomía con poca influencia sobre otras del conocimiento. Paralelamente a este desarrollo de las herramientas estadísticas, se daba el hecho de que desde la antigüedad los estados recogían la información sobre la población y la riqueza que existían en sus dominios. Los censos romanos, los inventarios de Carlomagno sobre sus posesiones, etc. Pueden considerarse precedentes de la institucionalización de la recolección de datos demográficos y económicos por los estados modernos. Durante el siglo XIX
o su mayor parte, la estadística evoluciona como ciencia separada del cálculo de probabilidades y la teoría de errores, es decir, en este caso se refiere a la estadística que se dedicaba a la recolección de información. Un antecedente muy importante para la estadística es la revolución realizada en la física por Newton. Se produjo en la biografía por la obra de Darwin, el primero en resaltar la necesidad de acudir a métodos estadísticos para contrastar la teoría de Darwin. Fue Francis Galton, en 1822 a 1911. Galton estudió exhaustivamente la distribución normal e introdujo el concepto de línea de regreso comparando las estaturas de padres e hijos. La solución de los problemas planteados por Galton y retomados por Weldon en 1860 a 1906 requería de métodos estadísticos más avanzados que los existentes, razón por la cual Weldon busca la colaboración de un matemático y filósofo, Pearson, en 1852 a 1936. La colaboración de estos autores y el apoyo de Galton contribuye al impulso generador de la corriente de contribuciones que da un fundamento a la estadística actual. El gran impulso se produce entre 1920 y el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se extiende la aplicación de los métodos estadísticos en áreas tan diversas como la ingeniería, la física, la antropología, la psicología y la medicina. La búsqueda de respuestas a las nuevas interrogantes planteadas por estas aplicaciones impulsan, a su vez, el desarrollo de nuevos métodos estadísticos. Durante este periodo, las aplicaciones de la estadística a la econometría conducen a una disciplina con contenido propio. A eso se lo conoce como la econometría. Y, finalmente, a partir del 1950 podemos considerar que comienza la época moderna de la estadística, dando a conocer todo lo que se sabe hoy en día. Toda esta información recaudada la saqué del libro Estadística Descriptiva del autor Salvador Monroy Saldívar. Bueno, iniciando la historia de la estadística, no todos compartimos el mismo criterio. Por eso quiero compartir un poco más de este otro libro que se llama Estadística para las Ciencias Administrativas de Lincoln Chao. El término estadística es ampliamente escuchado y pronunciado a diario desde diversos sectores activos de la sociedad. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el sentido del término cuando se utiliza en el lenguaje corriente y lo que la estadística significa como ciencia. Son diversos los vocablos que se citan como antecedentes del término estadística, sin pretender ser exhaustivos, pero sí buscando reseñar los de mayor mención. Podemos nombrar los siguientes: status, en latín, que significa situación, posición, estado. Statera, en griego, que quiere decir balanza, ya que la estadística mide o pesa hechos. Stat, en alemán, que se refiere a estado como expresión de unidad política superior. La razón o razones que motivan al hombre en un momento de su desarrollo a tomar en cuenta datos con propósitos estadísticos, tal vez la hallemos si tenemos en cuenta que es difícil imaginar un organismo social, sea cual fuere el caso, sin la necesidad casi instintiva de recoger aquellos hechos que aparecen como actos esenciales de la vida. Es sabido que César Augusto decretó que todos los súbditos tenían que tributar y por tanto exigió a todas las personas que se presentaran al estadístico más cercano, que era entonces el recaudador de impuestos, así como también
Guillermo el Conquistador ordenó un censo de las tierras de Inglaterra con fines de tributación y del servicio militar. Este documento se llamó Domesday Book. Otro dato muy interesante es que la Biblia cita que Moisés hizo un censo de los israelitas en el desierto, como también que David llegó a un censo. En China, Confucio narra como un rey llamado Yao, unos 3000 años antes de Cristo. Hizo levantar un recuento agrícola, industrial y comercial del país. Especial mención ameritan los estudios renta vitalicia durante la época del Imperio Romano, los cuales suponen el cálculo de la vida media a distintas edades y los documentos sobre los itinerarios en los que se describen las distancias entre las diversas localidades y el desarrollo de las vías de comunicación. Hacia mediados del siglo XVII, en Alemania comenzó a tomar fuerza una disciplina orientada a la descripción de las cosas notables de Estado. Esta disciplina gozaba de una sistematización orgánica y respondía a principios doctrinales. Más tarde, Godofredo Achwart, en 1719 a 1772, entra a considerarla como disciplina independiente y la introduce como una asignatura universitaria, con el nombre de estadística, encargada de la descripción de las cosas del Estado. Paralela y contemporánea con la escuela alemana. En Inglaterra se desarrolla la escuela conocida con el nombre de los aritméticos políticos y en Francia la escuela probabilística. La escuela probabilística, conocida también como enciclopédico-temática, basó su desarrollo en el empleo de las matemáticas, particularizada en el cálculo de probabilidades como instrumento de investigación. El cálculo de probabilidades nace con Blaise Pascal en 1623 a 1662. A partir de Pascal fueron muchos los matemáticos que al apoyarse en la teoría de la probabilidad formularon la teoría estadística y su aplicación práctica. La escuela de los aritméticos políticos tuvo como propósito fijar en números aquellos fenómenos sociales y políticos buscados por los empíricos. Tienen como hecho meritorio sus creadores el intento de buscar leyes cuantitativas que regularan los comportamientos sociales. Uno de sus miembros fue Graunt, en 1620 a 1674, quien realizó investigaciones estadísticas sobre población y por ello se le señala como el iniciador de la tendencia conocida con el nombre de estadística investigadora, la cual se oponía a la postura universitaria alemana, que se conoce con el nombre de estadística descriptiva. Y bueno, sin pretender agotar los nombres de todos aquellos que han contribuido al desarrollo de los métodos estadísticos, comencemos por señalar a Adolf Quetelet, en 1796 a 1874, quien fue el primero en aplicar métodos modernos al estudio de un conjunto de datos. Quetelet se reconoce como el padre de la estadística moderna, por su persistencia en recalcar la importancia de aplicar métodos estadísticos. Ahora bien, si tuviésemos que señalar un hecho que hubiera contribuido más al desarrollo de las que pudiésemos llamar estadística moderna, tal vez la mayoría, por no decir todos, estaríamos de acuerdo en señalar la aparición de la distribución normal, la ecuación de la curva asociada. A esta distribución fue publicada por primera vez en 1733 por De Moivre, pero debido a su incapacidad para aplicar sus resultados a observaciones experimentales, su trabajo permaneció inédito hasta cuando Karl Pearson lo encontró,
en una biblioteca en 1924. Sin embargo, Laplace en 1749 a 1827 y Gauss en 1777 a 1855 obtuvieron cada uno por su lado el mismo resultado que había conseguido de Moivre. Entre los contemporáneos de Quetelet y Gauss que contribuyeron al avance de la estadística como ciencia estaban Florence en 1820 y 1910. Y finalmente mencionemos a Brandwald en 1902 y 1950, quien en sus libros presenta conquistas estadísticas orientadas en el campo de la genética. ¡Wow! Y bueno, si bien hay un sinfín de personas que atribuyeron a la estadística a través de los años, debemos tener muy en cuenta que la estadística siempre ha estado desde que el primer hombre apareció en la Tierra y ha ido evolucionando a través de los años. Bueno, espero que les haya parecido interesante lo que es la historia de la estadística. Si tienen alguna duda, mañana en clase.